Parque Villa de Arres. En este parque me crié junto con mi hermano mayor. ¿Cuántas veces jugué por este parque? Pero hoy no estoy con mi hermano mayor, sino que estoy con su hijo, es decir, mi sobrino, Mauricio. Y Mauri, hoy quisiera hacerte algunas preguntas sobre las canciones que componés y qué historia hay detrás de esas canciones y cómo las canciones y tu vida y las canciones tienen conexión. Es un viaje lo de las canciones en sí, por lo que significa hacer las letras como crecen y cómo se dan en ciertos momentos. Uh-huh. Bueno, para los que no saben, Sabiduría y Gozo es ese grupo con el que hacemos las cosas. No solo soy yo, sino que Javi, que lo tiene acá a la izquierda, y Jonathan también. Y él sabe cómo es desde el principio, con el primer tema aquel que fue Believe, ¿te acordás? De acuerdo. Believe, que en sí Believe es un tema de un momento específico de salir de una historia personal, sobre todo una palabra que puedo definir en todo ese proceso mío fue hipocresía. Porque en un momento de estar ahí, en ser parte de la iglesia y al mismo tiempo no ser parte de nada, porque era estar y no estar, en ese sentido. Para los que no saben, como Javier cuenta, yo vengo de la misma familia y realmente me han dado el mensaje del evangelio tal cual es desde que nací. Tu papá es pastor. Mi papá es pastor. Y mi papá, su abuelo, es también. pastor. Así que vos sos nieto de pastor. Sí, nieto e hijo, sobrino del líder de alabanza y oración. Y todo el mundo pensaría que vos por ahí siempre estuviste enchufadísimo las cosas de Dios, a 100%, pero me estás contando que no fue así. No. ¿Qué pasó? Y es una enseñanza que siempre me han dado de chico, ¿no? Que Dios no es una religión, es una relación. Ahora, cuando lo vís como una religión, como algo monótono, como algo que vas a las reuniones, cumplís con horario, marcás la tarjeta y te las tomás, es imposible vivir a alguien porque es imposible conocerlo. Uh-huh. Y si Dios no lo querés conocer, no lo vas a conocer. Esa es la realidad. Uh-huh. Ahora, cuando disponés el corazón, sí. Pero a veces para disponer el corazón, lamentablemente, es como ese dicho, ¿no? Uno valora las cosas cuando empieza a perderlas. Y lamentablemente, como la historia del hijo pródigo, que parece una cosa que no fuera a pasar nunca más, pero sigue repitiéndose una y otra vez, fue uno más de esa lista de necios que dijo, no, dame lo que me corresponde, como si me correspondiera algo, y déjame hacer la mía. Y de caretón, como hablo de mí, puedo decirlo, de caretón sin irme de la iglesia, porque tampoco fue nunca di un paso de decir, mira, esto a mí no me va. Yo seguía yendo, pero al mismo tiempo realmente la importancia acerca de lo que estaba ahí y de valorar por qué estaba ahí y compartir con los hermanos nunca me importó lo más mínimo en ese sentido porque no lo sentía. Era como estar y no estar, porque es la definición. Es cuando estás en un lugar y como que decís, me qué bueno, pero no comparto. O mira un fútbol 5 con amigos, después te los tomás y no lo ves nunca más. Era una cosa así. Como andar en un ómnibus. Como andar en un ómnibus con gente que como que puedes compartir un momento, pero tampoco que compartís una relación, y mucho menos en el sentido de por qué estar arriba del ómnibus, en ese sentido. Es como ir a un viaje que ni siquiera te interesa estar. Y como Dios no, a mí me gusta una frase que me dice Jonathan, me lo dijo un día, Jonathan, mi tío, mi otro tío. Sí, el hermano más chico mío. Sí, que me dijo, a Dios no se la puede copiar. Uh-huh. Aunque quiera, no se la copia. Y él tiene sus tiempos, pero también así como tiene sus tiempos, permite llevarte hasta un lugar para que logres entender todo. Y a veces uno mira arriba y al cielo y dice, no, ¿y por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué tuve que llegar a esto? Y la verdad que el único responsable es el que está frente al espejo. Dios nunca va a querer que pases por cosas malas o complicadas o complejas simplemente para hacerte sufrir, porque no es un titiretero. Él te presenta el camino y te dice, mira, esto es lo bueno, acá se camina bien, acá encarás bien, y después vos decidís si yo acepto eso y lo tomo para mi vida y lo hago vivo en mí, o digo, no, está bien, muchas gracias, pero yo hago la mía. Y cuando haces la mía, cargas con las consecuencias de lo que es la tuya. Y en esas consecuencias fue, primero que nada, alejarme de Dios, y la segunda, vivir en una hipocresía constante donde yo me creía feliz, entre comillas, pero sabía que en el fondo no lo era. Entonces trataba de no pensar. Raro porque hago lo contrario que ahora. Ahora uno trata de pensar, trata de reflexionar, sea por las letras o sea por la vida. Trata de reflexionar y pensar a dónde va. Y en ese momento pensar me llevaba a un punto donde me sentía que era como hablarme a mí mismo y decirte, pero vos no estás bien. ¿De qué estás reflexionando? ¿Qué estás pensando? Y yo escribía rap, porque el rap lo empecé a escuchar con 10 años y siempre fue una expresión de reflexión
pero la reflexión igual la puedes tirar para cualquier lado. Puedes igual mandar al diablo a todo el mundo y creerte que estás reflexionando porque decís eso. Y en realidad no estás sumando nada, ni para vos, ni para el resto que te escucha. Y llegó un momento en mi vida donde literalmente todas las cosas se dieron hasta un punto donde era hasta acá. Y eso fue la vez que tuve que aceptar al Señor de vuelta en mi vida, porque con 19 años, y esto empezó, si yo lo pienso bien, que no es culpa de mis viejos, ni es culpa de mi familia, culpa mía, porque después uno en la intimidad decide. Uno por delante puede decir, sí, todo bien, y por atrás hacer las cosas mal. Y con 13, 14 años yo me acuerdo que escribí una letra con Ruth, mi hermana, que estábamos en el balcón de mis abuelos, y le digo, Ruth, escribí esto. Terminaba de ver una película muy conocida de rap, y le digo, escribí esto, y empezó a escribirlo, ¿no? La letra era sobre la crucifixión de Jesús, y sobre lo que vivió con los romanos alrededor, y los judíos, todo esto, ¿no? Entonces empezó a escribirla, pim pum pam. Cuando terminó de escribirla, le digo, dámela. Y Ruth se fue al comedor y dice, hay que mostrársela, porque estaban todos juntos en el comedor. Y cuando estaban todos juntos en el comedor, le digo, anda, vos, que ahora yo voy. Y fui al baño y leí la letra estaba buenísima, no me la acuerdo, pero estaba buenísima. Y la rompí en 1000 pedazos, la tiré al water, tiré la cisterna. Y ahí, como con ese gesto yo me lo acuerdo, porque sé que en ese gesto yo empecé a decir todas estas cosas buenas, o capacidades, o dones, o talentos que Dios me dio, los tiro a la cisterna, los mando a otro lado y que se vayan por otro lado, yo no quiero tener nada que ver. Eso fue con 13 años. Y de eso es sembrar y cosechar. Y una actitud tras otra actitud, se suma otra actitud, hasta llegar a un punto al límite. Porque Dios te deja llevar hasta ese punto al límite. Y en ese punto al límite tuve que decir, o te decidís por Dios, o no te decidís nunca más. Recuerdo la canción Porque Yo. Y porque yo habla mucho de eso. Porque yo es la reflexión. Ese es el primer videoclip que grabaste, ¿no? Ese es el primero que hicimos con Jonathan en 6 de la mañana en el skatepark de buceo, y sumamos tomas por ahí de buceo. Y esa canción que parece muy sencilla, porque en realidad la escritura es muy sencilla, es muy profunda, porque era más que una canción para la gente, era una oración mía de pensar de todo lo que había encarado atrás mal, y de que Dios igual me había dado la oportunidad de seguirme por Él, o no. Gracias a Dios que nos toca con ese poder tan grande que nos hace decidirnos por Él y entender que es lo mejor. Y sentir un poco nomás, porque eso es lo que habla la canción, el peso de esa valija y mochila que uno dice, nada, yo hago la mía, y va sumando piedra, y un día Dios te dice, esta es la valija que encontraste vos, la que sumaste vos, es lo que querías hacer, tomá, sentí el peso. Y yo creo que sentí el peso nomás de una de las asas de la mochila y ya me desplomé y dije, yo con esto no puedo. Y el tema es que lo que haces tiene sus consecuencias. Y no lo podés obviar porque, no, acepté al Señor y ya está, se borra todo lo anterior. No se trata de eso. Yo siempre decía lo mismo, no, yo le pongo el pecho a la bala y hago lo que quiera. Y la realidad es que el hombre no le pone el pecho a la bala, la se esquiva, porque nadie quiere morir. Y Dios no se trata de escaparte de los problemas, sino que te enseña que puedes enfrentarlos, pero con Él. La cuestión no son los problemas, sino con quién los enfrentás. Y cuando empecé a entender que podía y debía enfrentar mis problemas, lo que había hecho, pero que no estaba solo, sino que estaba con Él, fue cuando realmente decidí que prefería vivir con Él que estar solo dando tumbos por donde se me antojara. Y eso fue lo mejor, por mucho, y no puedo decir otra cosa diferente porque realmente es lo que pasó. Y porque yo, cuando dice, solo porque yo eso te pregunto, es porque realmente es imposible entender por qué yo y por qué me decidió dar una nueva oportunidad, pero lo quiso así, y si lo quiso así es por eso que estamos hoy. Si no fuera por Él que me quiso dar una oportunidad, que no tengo derecho a decir que me la tenía que dar, no sé dónde estaba. Y la canción termina, gracias por estar, voy a empezar a cambiar, ¿no? Dice, gracias por estar, por continuar acá, acepto hoy tu gracia, voy a empezar a cambiar. Qué tremendo, ¿no? Y eso fue un punto. Eso no significa que ya cambiamos, que ya logramos todo. No, pero arrancamos a cambiar. Pero si no lográs, si no das el primer paso, es imposible llegar un día a ninguna meta. Hay que dar el primer paso, y el primer paso no lo di yo, el primer paso lo dio Él, que me dijo, yo sí te ayudo. Si estás dispuesto, yo te ayudo. Después del 1 fue el 2, no del 1 saltaste al 5. Y no, es imposible. Si saltás del 1 al 5 en el momento vas a tener que hacer el 2, el 3 y el 4. Eso es así. Por ahí no está mucha gente mirando y dice, estoy pasando algo parecido. Y me cuesta arrancar de vuelta con Dios, me cuesta meterme en las cosas de Dios, pero esta es la palabra que lo que cuesta vale, ¿no? Porque lo que uno siembra, si siembra con amor, va a recoger también en Dios mucho más de lo que puedo imaginar o pensar.
muchísimo más en todos los aspectos. Aparte de que uno siembra a veces y a veces recoge golpes, porque es la realidad. Porque esa no es un cuento de estos de Disney donde es todo bonito. La realidad de la vida es que uno a veces siembra y por sembrar las cosas buenas y entender y decidirse por lo bueno también sirve. Y recoge golpes, recoge traiciones y recoge muchas cosas. Pero la cuestión es que lo que siembra después, eso que siembra y lo que recoge es mucho más bueno, mucho más puro, mucho más real que la imaginación de un amor ficticio que puede sembrar a alguien por simplemente una necesidad o por coincidir en algunos puntos. Esto no se trata de coincidir en algunos puntos con Dios. Es decir, Dios dio la vida por mí y yo quiero entender que eso es real y que lo quiero aceptar tal cual es y vivirlo. Y en el caminar vas a tener que ir sacándote cosas encima. Como cuando uno se saca la campera porque hace calor. Tiene que empezar a sacarse cosas encima porque no es tan buena. Y empezaste a encarar con Dios, pero la vida siguió y tenías que laburar. Tenía que laburar y el laburar era un tema en sí porque a mí siempre me gustó laburar. Porque te enseñan el tema de la plata, lo querés tener. Y el problema no es la plata. El problema es cuando la plata te gana la cabeza. Cuando empezás a invertir todo tu tiempo, pensamientos, deseos, sueños, anhelos, todo en conseguir plata. Cerquita de acá arrancaste con tu primer trabajo, ¿no? Acá arranca el laburo, pero el primer laburo que yo recuerdo que lo hice, que entré con Dios y cuando me fui con Él. Eso es una cosa que es diferente a cualquier cosa. Yo hice muchos trabajos antes. Trabajé tirando cable con mi viejo, trabajé en otras cosas, de repartidor, de cualquier cosa laburé. Pero en esta nueva etapa... Pero en esta nueva etapa, el primer trabajo que agarré, después de un tiempo que no agarraba laburo... ¿Dónde trabajaste? En el disco. En el disco. En el disco número 9, de Punta Carreta. De Punta Carreta. Y contame qué pasó en esta nueva etapa, estando trabajando, cuáles fueron las situaciones, cómo fueron tus decisiones, qué pasó ahí. Cuando entré nomás fue la primera prueba de todas. La primera prueba de todas. Estaba en casa, me llaman lo del disco y me dice, mira, tenemos una apuesta para trabajar de cajero. Y estaba bueno el horario, eran 4 horas y media, casi 5. El sueldo era coherente y yo dije, bueno, vamos arriba, no tengo trabajo, va a venir bien. Y me ponen un horario, y el horario era justo el horario que yo trabajo junto con Pau, que es su mujer, mi tía, en la escuela bíblica. Y yo dije, bueno, está, pero hay que trabajar. Entonces le digo, no, a la escuela bíblica. Y hablé con mi abuela y mi abuela me dijo, de ninguna manera. Dice, si vas a arrancar bien, tienes que confiar que Dios tiene el control de todas las cosas. Y no puedo dejar las cosas a Dios por el trabajo. Qué momento, ¿no? Porque uno dice, pero bueno, que la Biblia también dice que con el sudor de tu frente vas a trabajar. Y que no trabaje no coma. Y hay que pagar las cuentas y hay que ir para adelante. Y será que... Pero, ¿qué pasó ahí? Y en ese momento tuve que parar a reflexionar y a pensar y a orar. Porque fue lo que hice. Y a tomar decisiones. Y dije, bueno, dice, si Dios me sacó de todo lo que me sacó y quiere que empiece una etapa nueva, no me va a dejar que deje las cosas de Él. Él no va a hacer de su voluntad eso, de ninguna manera. Y llamé a lo del disco y le dije, ¿sabes que no puedo laburar ahí porque tengo tareas los fines de semana y una de esas es la escuela bíblica? Y la respuesta del disco fue coherente. Me dijo, pero vos no tenés trabajo, entonces ¿qué vas a hacer? Parecía que le hubieran hablado con alguien, porque la verdad, parecía que hubieran hablado con alguien y me dijeron, este muchacho hace 4 meses, 5 meses, 6 meses que no trabaja. Y yo dije, esto, y en el momento dije, entonces tengo que decirle que sí. Y otra vez fue en el momento otro pensamiento de, no, tenés que decirle que no, y explicarle por qué. Y le expliqué por qué. Entonces la muchacha me dijo, bueno, déjame ver, y me cortó. Yo dije, ya está, no me llaman nunca más, olvídate que me llamen. 10 minutos después, literalmente 10 minutos después, bajé la parada, hacer un mandado para mi abuela. Y en la parada me llaman del disco y me dicen, mira, te acabo de arreglar los horarios, pero empecé a trabajar mañana. Y yo ahí me di cuenta que no solo era el lugar donde Dios me había puesto a trabajar ahí, sino que aparte que había arrancado de su mano absolutamente y confiando en Él, y eso es lo mejor que podía hacer. Pero qué momento de prueba, ¿no? Porque uno podría haber tirado para atrás y bueno, no sé, más adelante. Y ahora no me faltaron, mira que dudé mucho en el momento, ¿Sí? Es imposible no dudar cuando te dicen cosas como, pero hace 6 meses que no laburás, ¿de dónde sacas plata? Que la verdad no. Pero el tema es que entraste y la gente empezó a conocerte. ¿Y qué pasó cuando la gente empezó a conocerte? Y lo primero que dije cuando entré fue, acá lo que tengo que hacer es lo que tal vez no hice hace mucho tiempo o laburando nunca. Dice, tengo que ser luz y tengo que realmente ser lo que Dios quiere que sea acá adentro y ser ejemplo, aunque me cueste morderme la lengua, pero tengo que hacerlo porque acá, si Dios me puso acá es por algo. Porque no te ponen en un lugar porque sí, porque la vida no, te ajuste que te ponerte ahí para parar un tiempo, no.
tiene un porqué siempre, y no solo por vos, sino por los que te rodean también. Nunca sabés quién te puede cruzar en el camino, y eso fue lo que me pasó. Yo pasaba de un lugar, yo soy diseñador gráfico, y pasé de un lugar de laburar solo, porque el diseño gráfico como laburar solo, a laburar con un montón de gente, realidades distintas, pensamientos distintos, situaciones distintas, responsabilidades distintas, gente que una tenía 6 hijos, la otra no tenía ninguno, pero tenían cabezas muy distintas, y todo eso alrededor tuyo, y en un lugar donde transmités con mucha gente que es de cajero. Estás todo el tiempo con gente, y en el Punta Garreta, que lo conoces, el shopping, estás siempre con gente, siempre. Entonces fue entrar a un mundo distinto, a mí era un mundo dentro de otro mundo. Trabajar en el disco, era un mundo dentro de otro mundo. Y lo que empezó a pasar fue que se empezaron a dar situaciones, desde los compañeros, de poder presentarse uno como cristiano tarde o temprano por las actitudes, de que vieran cómo actuaba o cómo trabajaba, no porque sea perfecto ni nada por el estilo, pero en la manera de laburar trabajaba de la mejor manera. Y que se acercaban y decían, oh, ¿qué onda? ¿Por qué trabajas así? ¿Por qué estos tipos no...? Y te sacaban todo el discurso, que es coherente, ¿no? De esto, Sí, para ellos sí, obvio. De esto a lo otro, ¿y por qué tenés que hacerla? Y yo decía, no, pero mira, se puede hacer esto, pim, pum, pam. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué uno dice? No, mira, yo lo entiendo, gracias a Dios. ¿Y por qué decir gracias a Dios? Porque soy cristiano. Y en ese, ¿qué significa ser cristiano? Y empezó. Y el hecho de decirle a uno, como era un amigo de cajero, empezó que de repente se repitiera, y cuando quería ver era, este es cristiano. Y era, ¿qué significa ser cristiano? ¿Y qué haces con él? ¿Dónde vas? ¿Y qué buscas? ¿Y qué es lo que pensás? Y eso me llevó a que de repente en el disco, que puedes pasar como si nada, inadvertido, me conociera desde el cajero de al lado hasta el de la panadería, el de la rosticería, el de la fiambrería, y empecé a pasar por un montón de lugares, y la gente empezó a abrirse en el sentido de que me compartían cosas, decir, vos, mirá esto, mirá lo otro, y yo poder compartir con gente. Yo no lo hacía antes, porque en el sentido de que no estaba con personas, y de repente me tenía que enfrentar a situaciones de personas reales, momentos reales, con dudas reales, con situaciones reales, a grado de conocer gente inclusive de otros países, como en el disco trabaja mucha gente de República Dominicana, y de cruzarme con uno y que me dijera, mira el rap que escuchás, ¿qué escuchás vos? ¿Esto? Y poderle terminar predicando, y resulta que era una persona apartada, que hace mucho tiempo se había apartado de su familia, de la iglesia, de Dios, que se había venido de Uruguay para vivir un poco lejos de todo, y terminó encontrándose un cristiano dentro del trabajo, y que decía, aquí, ¿dónde? No te puedes esconder nunca de Dios, ¿no? ¿Y cuánta gente apartada del Señor hay? Y siempre hay una pregunta, ¿cuándo Jesús te defraudó? Hay gente que dice, yo no voy acá, no voy allá, pero Jesús nunca te defrauda. Y Él tiene siempre los brazos abiertos para volver a Jesús, ¿no es verdad? Y hoy leía justo en el Salmo 139 que decía, y me puedo ir a las profundidades del mar, me puedo ir a lo más lejos posible, y es imposible apartarme de ti o esconderme de ti. Y en la realidad, te puedes intentar esconder de Dios, pero no hay chance de poder esconderte de Dios. Y tampoco tenemos la necesidad de hacerlo, porque Dios no es que tampoco se esconde o te busca como loco para llevarte a un lugar malo, sino para decirte, che, mirá, se puede vivir diferente, se puede hacer las cosas diferentes. Esto fue un ratito cortito. Si queremos conocer más de Mauricio, Sabiduría y Gozo está el Facebook, la página, pero para terminar y cerrar, cantame un pedacito de un rap que vos quisieras cantarme, un pedacito de uno. Mira, te voy a cantar un pedacito de uno y te voy a decir por qué te lo voy a cantar, porque Dale. Una de las cosas que me pasó cuando empecé a laburar el disco tiempo después fue que empecé a perder la perspectiva porque estaba ahí, y eso me volvió loco, man. Porque de afuera todo el mundo te dice, no, el éxito es tener, el éxito es subir, el éxito es escalar, el éxito es conseguir, el éxito es aparentar, y de repente vos decís, pero sigo laburando de cajero en el supermercado de disco hace, no sé, 2 años, y decís, ¿qué me pasa a mí? Se olvidó Dios que me metió acá y me... ¿Dónde está la prosperidad? Claro, todo lo que te venden hoy, vos decís, vos, ¿qué onda? Me dejaron retirado. La mal llamada prosperidad. Y es verdad, la mal llamada prosperidad, porque la prosperidad más grande es la del alma. Y cuando empecé a perder esa perspectiva, empecé a perder yo también. Son veces que nos perdemos, porque somos cristianos, pero sufrimos cosas. Y lo primero que me vino a la cabeza fue, estás frustrado. Y yo me frustré enormemente, me frustré conmigo, me frustré porque pensé que no podía salir de ahí, me sentí en un pozo y me sentí que ya está, me quedé acá clavado, y la frustración es cuando sentís que los otros avanzan al lado tuyo y vos te quedaste en el mismo punto y no salí de ahí. Y eso me pesó en el alma enorme. Y eso me llevó a un proceso enorme hasta que un día dije, ¿qué haces acá? Y estaba en una caja del supermercado y dije, ¿qué haces acá? Y me puse a pensar, ¿y qué hago acá? Que no, ya me había olvidado hasta por qué estaba ahí. Y digo, ¿y por qué Dios me trajo acá? Y si me trajo acá, tiene un proceso para mí, tiene cosas que enseñarme acá. Y ese día dije, tengo que empezar a actuar diferente en mi vida, con la gente, con los que me rodean, con todo.
En este sentido había perdido hasta la brújula y tenía que entender quién estaba y por quién estaba. En vez de verlo una cárcel, era una escuela, ¿no? Una escuela de la vida es una escuela enorme. Y Dios va en el tema. Y cuando está ahí, Dios, aprendés. ¿Y cómo es esta canción? ¿Qué pedacito querés cantar? Mira, la canción se le llama La Frustración y la escribí justamente cuando salí del disco, en el momento en que entendí que el éxito en la vida era tenerlo a él, independientemente del lugar donde estaba. Hoy estaba en el disco, mañana estaba en otro lado, pero lo importante estaba con él. Si estaba con él, todo bien. Si no estaba con él, estaba todo mal. Y cuando entendí que ese era el éxito real en la vida, que no es por los años que puedas tener o lo que puedas acumular, entonces realmente sentí algo que parece uno que se olvida, pero es importante tenerlo en la vida, que es la paz. Sí, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Y sí, sobrepasa entendimiento porque sí, pero sigue en el mismo lugar, pero estás diferente. Porque está Él. Y la paz no sos vos ni la paz es Él, es algo, la paz es alguien. Y ese alguien es Jesús. Y cuando Jesús está, es una paz verdadera. Y hay una canción que escribí que dice: la frustración es este miedo tan oculto y agudo, como sentirte solo en lo profundo, en un mundo donde habitan 6.000 millones de personas y a veces pareciera no existir ni una sola. Es el sentir a fin de no poder seguir, la mente corre por allí sin saber a dónde ir. Noches sin dormir yo las padecí, con tantas vueltas no muy cuerdas que elegí para vivir, pero la realidad que nuestros ojos ven sincero, en mí ni más vos lo sabés y hoy quiero volver para comprender que hay mucho más de lo que ve, lo que aparenta no lo es y siento la oportunidad de nuevo, dejar lo que no sirve y hoy salí del cementerio y siento que en este panorama extenso si quiero vencer mis miedos tengo que empezar de cero. Nunca fácil no empezar de cero, mucho menos bro, nacer y ser de nuevo, pero creo yo en un Dios siempre dispuesto a tomarte y hoy arrancarte de este mismo infierno. Nunca fácil no empezar de cero, mucho menos bro, nacer y ser de nuevo, pero creo yo en un Dios siempre dispuesto a tomarte y hoy arrancarte de tu infierno. Si te aferras a lo superficial te quedas aún detrás de los barrotes de tu mente, sin poder arrancar o atravesar las apariencias que en el mundo son el muro de la gente. Deshazte de todo el aparentemente, mantente la verdad para vivir eternamente vigente. Como el tiempo de un reloj, voy marcando lo que quiero y entendiendo lo que soy, porque tengo como Dios a Jesús que remangó sus mangas y sin pensar la labró sobre esta tierra, cargó con mi dolor para aligerar mi carga, estuvo aquí a mi lado para que no me rindiera, no. Y no es un cuento, una filosofía relativa que depende de cómo va tu día, no. La verdad es lo que es, que Dios no depende de ti, la historia es al revés. Eso es un poco la... Y quisiéramos orar contigo. Unas simples palabras. Si estás apartado del Señor, si esto te hizo acordar de que el verdadero amor es con Dios, decidí con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, toca nuestro corazón para volver a ti. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a dar pasos de fe, de bendición y de salud espiritual. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Amén. Mauricio, Javier, y que Dios te bendiga de nuevo.